Muy bien, nuevamente con ustedes. Este último fin de semana se publicó un artículo de opinión del periodista Nectalí Carpio Soto, referido a la pobreza técnica del proyecto de alcaldía mayor para nuestra ciudad capital. Esta propuesta que ha sido puesta en el tapete nuevamente por el actual alcalde de Lima, arquitecto Miguel Romero Sotelo, ha recibido sobre diversos aspectos críticas. Los entendidos en gestión municipal advierten que carece esta propuesta de participación ciudadana. Y mire usted, en nuestra pauta de avisos estamos compartiendo una convocatoria del alcalde de San Isidro a toda su comunidad, a sus vecinos, para hablar de este tema. Una persona que conoce mucho de esto es Nectalí Carpio Soto. Él, en una columna que tiene, él me va a decir Pata María, así se llama la columna. Él habla sobre la pobreza técnica del proyecto de alcaldía mayor para Lima y señala hasta siete errores en la propuesta. ¿De qué se trata esto? Estamos conectados telefónicamente con el periodista Nectalí Carpio Soto, a quien quiero agradecerle su participación. Nectalí, muy buenos días. Muy buenos días, Óscar Larenas, por tu invitación para compartir este tema tan importante para la ciudad de Lima y a tu disposición para las preguntas correspondientes. Nectalí, una primera pregunta es estamos en pleno proceso electoral y mientras los candidatos viven una fiesta aparte electoral, oiga, este tema de la alcaldía mayor, que pienso yo debería estar en el debate, parece que trae cola. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? No, yo creo que la propuesta parte de un diagnóstico efectivamente acertado en cierto sentido, porque uno de los problemas que hay en la ciudad es que Lima metropolitana es una ciudad fragmentada territorialmente e institucionalmente, ¿no? Entonces el gobernador metropolitano, la autoridad metropolitana y el Consejo Metropolitano no puede implementar sus políticas públicas por este grado de atomización, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Lima no puede dirigir la seguridad ciudadana porque hay 43 sistemas de seguridad ciudadana y no puede implementarse uno solo, ¿no? Por decir solamente un ejemplo. Sin embargo, la salida que se propone no es la más adecuada. Recuerda tú que este proyecto de la alcaldía mayor fue propuesto en octubre del año 2020, pero ante su pobreza técnica no tuvo ningún eco, en parte porque fue planteado pues de una manera totalmente unilateral, sin una participación ciudadana y sin convocar a la Asamblea Metropolitana de Alcaldes, donde hay una representación de la sociedad civil. Es decir, se quiere superar la fragmentación, pero no se genera un consenso para resolverla a través de un proyecto de ley. Una gran contradicción. El primer error, como tú has acotado, consiste en que no se percatan los autores de la propuesta que, en primer lugar, la propuesta requiere de una reforma constitucional. No se puede plantear la resolución de un problema tan complejo como este con un proyecto de ley que tiene solamente 2 artículos y 5 disposiciones transitorias. Y cuando no solamente se atenta y se colisiona contra la Constitución, sino contra la propia Ley Orgánica de Municipalidades y otras leyes de descentralización. Y te pongo un solo ejemplo concreto, pero que hay que resaltar. Este proyecto de ley plantea crear las alcaldías territoriales, es decir, instancias que no están, que no figuran en la Constitución Política del Estado, no, porque son especie de provincias metropolitanas,
¿no? Y esa figura legal no está en la Constitución Política, concretamente en el capítulo de la descentralización, ¿no? Eso implicaría modificar en primer lugar el artículo 198 de la Constitución y casi gran parte del capítulo de la descentralización, porque esa figura jurídica no existe. No solamente eso, sino que en la ley no se dice cuáles son las funciones de esas alcaldías distritales, ¿no? El segundo error que se comete es seguir estableciendo, tener como enfoque una idea de una municipalidad provincial, cuando las leyes de ordenamiento territorial señalan que Lima debe ser considerada como una metrópoli regional. Muchos especialistas así lo señalan. En una ciudad que tiene cerca de 3.000 kilómetros cuadrados, una de las ciudades horizontales más grandes del planeta, y donde a su interior existen pues subregiones como Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, etcétera, ¿no? Ese es un error garrafal. De esa propuesta se deriva el hecho de que se propone entonces una estructura que impide algo que es fundamental para la ciudad, estimado Óscar. Tú sabes que desde el año 2022 la Municipalidad Metropolitana de Lima debería de dirigir 135 funciones, la gran mayoría concentradas en el gobierno nacional, que deberían ser transferidas a la Municipalidad de Lima. Por ejemplo, la DREL, la Dirección Regional de Educación, debería ya estar en manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Igualmente, los hospitales a nivel de Lima Metropolitana, por decir solamente dos ejemplos, como lo tienen otros gobiernos regionales, porque la Constitución y las leyes de descentralización señalan que la Municipalidad de Lima tiene competencias de región. Por lo tanto, toda medida de transferencia de funciones a los gobiernos regionales también tendrían que darse a nivel de la Municipalidad de Lima. Pero no se ha dado esto, ¿por qué? Primero, porque el gobierno nacional no quiere soltar esa estructura, y en segundo lugar, porque la Municipalidad de Lima tampoco le interesa. Si en el caso que hubiera voluntad para hacerlo, tendría que aprobarse un estatuto que también establece como primer artículo para la competencia del Consejo Municipal. Y nunca se ha querido dar. ¿Por qué? Porque no se quiere asumir las competencias de región. No les interesa asumir este tema complejo que es importante para la ciudad. Ayer, Óscar Larena, para terminar esta parte, yo, por ejemplo, estaba leyendo un artículo sobre la ciudad de Quito, enorme, grande. Bien. Entonces la Municipalidad de Lima no puede gobernar con este tipo de estructura centralista, ¿no? Bien, nosotros estamos conversando con el periodista Nectalí Carpio Soto sobre esta propuesta de alcaldía mayor que ha puesto sobre el tapete el alcalde de Lima, el arquitecto Miguel Romero Sotelo. Y nos está comentando Nectalí el grave riesgo que implica este proyecto de ley, que en uno de sus considerandos tiene o visualiza la posibilidad que los 43 distritos limeños pudieran desaparecer. Nectalí, ¿por qué es tan grave todo esto? ¿Me puedes repetir, por favor? Bueno, esto me permite precisar lo siguiente. ¿Por qué? Porque actualmente los consejos provinciales y también el Consejo Metropolitano de Lima no tiene la competencia ni para quitar distritos ni para integrar distritos. Esa es una competencia, como tú muy bien sabes, del Congreso de la República. Es cierto que la gran mayoría de ciudades, apelando al derecho comparado, los consejos metropolitanos y grandes ciudades capital tienen esa competencia de integrar y crear distritos para justamente garantizar el ordenamiento de la ciudad, y que el Congreso no cree distritos es por clientelaje político. Pero entonces lo que debió hacer el proyecto es plantear una modificación de la Constitución y de las propias leyes de descentralización para que esa competencia de integrar distritos
sea una competencia del Consejo Metropolitano. ¿Y por qué no se atreve a hacer esta propuesta? Porque efectivamente eso demanda un cambio de la Constitución. Pero entonces, al no hacerlo, el proyecto es inviable, porque requeriría entonces una modificación del artículo 198 de la Constitución para crear 3 niveles de gobierno. Un gobierno regional metropolitano, alcaldías territoriales, que serían, con otras palabras, o municipalidades metropolitanos o gobiernos subregionales y municipalidades distritales. Pero eso no es posible hacerlo con un proyecto de ley que tiene 2 artículos y que tiene 5 disposiciones transitorias, y donde además no se dice cuáles serían las funciones de las alcaldías territoriales, cuáles serían sus competencias, sus funciones. Entonces, de entrar en vigencia esa ley crearía un gran desgobierno, pero además el peligro, Oscar Galeana, de una salida autoritaria. ¿Por qué? Porque solamente podrían ser competencias del ROF, del Reglamento de Organización y Funciones, cuando la Ley Orgánica de Municipalidades dice que debería haber un estatuto de Lima. Entonces, por ahí debió de plantear la modificación, es decir, darle la competencia al Consejo Metropolitano, que ya tendría competencia de gobierno regional, para que este pueda crear, integrar, fusionar municipalidades distritales de manera democrática, con procesos, efectivamente. Pero esa salida orgánica, legal, no lo plantea el proyecto de ley, por eso es que es inviable simplemente. Y en el fondo tiene un enfoque centralista, pues, de una concentración, un hiperalcaldismo metropolitano sin instancias de participación. Por ejemplo, el proyecto de ley no plantea ninguna instancia de participación nueva. No plantea mejorar, perfeccionar la Asamblea Metropolitana de Alcaldes. Y tanto este alcalde como el anterior vacado y los anteriores, como Susana Villarán, Castañeda Locia, muy pocas veces convocaron a la Asamblea Metropolitana de Alcaldes, donde hay participación de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo se pretende integrar la ciudad si no hay una participación del sector privado, de las municipalidades distritales, de los alcaldes, de la sociedad civil, para justamente corregir esta desintegración? No se lo puede hacer con un enfoque centralista, al contrario, a lo que va a dar lugar la propuesta, con esto termino, es más bien es que existan tendencias más fragmentadas de crear distritos, como se está planteando crear distritos de Huaycán, Ventanilla, en Manchay, otros distritos. Entonces la ciudad, frente a este centralismo, seguiría aumentando por la respuesta reactiva de otros sectores de la población, ¿no? Claro, y lo más lo peligroso de todo esto, Nectalí, es de que se siga con el proyecto entre 4 paredes y la sociedad civil ni enterada. Y ahí el valor de opiniones como la tuya, que hace que Lima advierta este grave peligro de construir una alcaldía mayor que podría desaparecer la territorialidad de Lima actualmente con sus 43 distritos y que nadie haga caso, nadie se percate. Estamos en pleno proceso electoral municipal, oiga, y no nos vayan a dejar de regalo esta alcaldía mayor, y los alcaldes que asuman en enero próximo se encuentren con una realidad que podría ser de espanto. ¿O estoy equivocado? Claro, estimado Oscar, porque además ten en cuenta qué tipo de Congreso tenemos en la actualidad, ¿no? Nada nos garantiza que este proyecto pueda ser aprobado por el Congreso y efectivamente pues el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Yo estoy de acuerdo, comparto la opinión de muchos y seguramente tú también, de que Lima, el sistema institucional de Lima Metropolitana está agotado. Cierto. Merece un cambio. Por ejemplo, deberíamos tener una mayor integración con el Callao, ¿no? Lima ha perdido las competencias de transporte por no habernos puesto de acuerdo con el Callao. Es absurdo que ahora todas las competencias del transporte no sean de competencias municipales, estén en el gobierno nacional.
y hemos tenido, por ejemplo, ministros inefables como el ministro Silva, que se trajeron abajo las políticas de transporte. Y actualmente Protransporte, que está en manos del gobierno nacional, no ha hecho ningún cambio frente al tema de transporte. ¿Por qué? Porque esa competencia del transporte debe estar en Lima Metropolitana. No te olvides tú que las reformas de transporte, que es una de las pocas cosas buenas que hizo la gestión de Susana Villarán y fue aprobada por unanimidad en el Consejo, fue el enfoque de la reforma del transporte, pero no se ha hecho. No se hizo porque ni Castañeda Locio lo quiso proseguir, ni el actual alcalde, y ahora peor con una centralización de este sistema a nivel del gobierno nacional. No, entonces eso tiene que volver, pero para ello requerimos una conversación. Deberían ponerse de acuerdo el alcalde de Lima, el alcalde o el gobierno regional del Callao. Que dicho sea de paso, para terminar, Oscar, el gobierno regional del Callao, que tiene una sola provincia constitucional, sí tiene gobierno regional. Y sin embargo, Lima no tiene gobierno regional. Es absurdo, ¿no? Es un Entonces, absurdo. ahí tendría que ponerse de acuerdo para que tenga una sola creencia de transporte, para elegir el tema del transporte, y no existan los enfrentamientos que dieron lugar a ese traslado de competencias, ¿no? Nectalí, te agradezco tu participación, de verdad valiosa, la valoro. Estoy seguro que mis seguidores, aquellos que nos han seguido desde muy temprano esta entrevista, saquen sus conclusiones, y vamos a seguir alertas sobre este tema, porque tú lo has dicho bien clarito. Nada garantiza que este proyecto de alcaldía mayor de repente aparezca en agenda de algún pleno del Congreso y se apruebe. Y eso sí sería un grave retroceso para nuestra ciudad capital. Nectalí, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Oscar, y a tu disposición para seguir más adelante conversando sobre este tema de la ciudad. Gracias.